yo he estado orando al Señor los últimos días de diciembre, pidiendo al Señor, Señor, danos una palabra para poder yo transmitir a la iglesia una palabra que, no digo que marque el año, pero sí nos pueda ayudar a poder caminar durante este año en lo que Dios quiere para la iglesia. Y en una madrugada orando al Señor, Dios me traía esta palabra y me trajo esta palabra que se las voy a compartir hoy día a ustedes. Lo que Dios quiere de nosotros, bueno, siempre ha querido el Señor, pero un énfasis especial para este año, lo que Dios va a pedir o está pidiendo de cada uno de nosotros que somos su iglesia. Así que quiero hablar hoy día sobre en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios, y para eso vamos a ir al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 29, versos 12 y 13. Vamos a tener la base bíblica de este mensaje, libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. Así que le invito a que pueda buscarlo en su Biblia. Si lo ha encontrado, le invito, como es nuestra costumbre, a ponerse en pie. Y voy a dar lectura, usted la sigue ahí en su Biblia o en la proyección que tenemos. Dice la palabra del Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? La Nueva Traducción Viviente dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quiero hablar en algunos minutos sobre la búsqueda de Dios. Una pequeña introducción al contexto de estos versículos. Estas palabras están inmersas en una carta que el profeta Jeremías, por mandato del Señor, escribió a los cautivos judíos que estaban en Babilonia. Recordemos que la nación judía, el reino de Judá o el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia a causa de su desobediencia al Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el hombre del imperio de Babilonia, vino a Judá, saqueó Jerusalén, destruyó el templo, se llevó cautivo a los judíos, dejó solamente algunos pocos allí en la tierra de Judá, a los ancianos, a los pobres, pero la mayor parte de la nación fue llevada cautiva a Babilonia, a miles de kilómetros de Tierra Santa. Y esto fue un juicio de Dios sobre la nación, porque ellos le dieron las espaldas a Dios, cayeron en una tremenda idolatría y se apartaron completamente del Señor. Pero el Señor, usted ya sabe esto porque lo hemos predicado anteriormente, el Señor les vino hablando por mucho tiempo, por profetas, levantaba a los profetas, les vino hablando: vuélvanse a mí, dejen su idolatría, dejen su pecado. Pero no obedecieron al Señor. Y como Dios al hijo que ama lo castiga, lo disciplina, el Señor les mandó esta disciplina que fue
la invasión babilónica sobre Judá y fueron exiliados. Llegan a una nación para ellos desconocida, con otras costumbres, con otras creencias. Llegan a la nación que es idólatra por excelencia, Babilonia. Allí llegan los judíos. Y estando allí ellos en el principio de su cautiverio, Jeremías les escribe una carta y les dice a ellos en esa carta, primeramente, que se establezcan allí en Babilonia, que construyan casas. Allí en los versículos 4 al 7 dice: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les dice el Señor: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos y multiplíquense allí y no se disminuyan. Incluso el Señor le dice: procuren la paz de la ciudad a la cual yo les hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Entonces el mensaje que el Señor les da es que ustedes van a quedar allí. ¿Por qué? Porque se habían levantado falsos profetas dándoles falsas esperanzas. Falsos profetas que le habían dicho: así dice Jehová el Señor, yo los voy a sacar pronto del cautiverio. Y yo voy a destruir a este imperio y ustedes van a volver rapidito a su tierra. Pero eran falsos profetas y eran falsas esperanzas para una nación que estaba mal. Imagínense un pueblo que de la noche a la mañana se ve en otra nación, con otras costumbres, ya no tienen su templo, que era el centro de la vida religiosa, están en un lugar donde no hay nada, no hay indicios de la religión del Señor, solo imágenes, solo idolatría. Y los judíos comienzan a sentir el precio de su pecado, comienzan a sentir el vacío espiritual porque están lejos de todo, están lejos de su tierra, están lejos de su templo, que ya no está el templo porque Nabucodonosor lo destruyó, están lejos de los elementos distintivos de su esencia como pueblo de Dios. No tienen ley, no tienen quien les enseñe la ley, están lejos de todo, pero sobre todo están lejos de Dios, que es lo peor, que es lo más terrible, estar lejos de Dios. Y si tú estás lejos de Dios, a lo mejor tú no lo notas, porque no te has dado cuenta de tu necesidad, pero no hay nada más terrible que estar lejos de Dios, estar apartado de Él. Entonces hay un pueblo que está mal, que está confundido, porque se ven sin esperanza, se ven que pareciera que todo está perdido, que el Señor los castigó y ahora están desechados. Y el Señor les dice allí en el versículo 8 y 9 de Jeremías 29, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Y qué le profetizaban estos falsos? Tranquilo, les va a ir bien. Van a volver a su tierra. Tranquilo, no se preocupen. No importa que se hayan apartado de Dios, igual ustedes van a volver a su tierra. Entonces, ese es un falso mensaje. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, les manda decir, porque Jeremías les manda una carta. Jeremías no está en Babilonia, él se quedó en Jerusalén. Nabucodonosor lo dejó allí en la tierra de Judá. Y entonces él escribe esta carta y les manda a decir a ellos que no hagan caso de estos falsos profetas. Porque el Señor allí, en el versículo
10 les dice lo siguiente: porque así dijo Jehová. Gloria a Dios, porque cuando Dios habla es firme lo que Dios dice. Así dijo Jehová: cuando en Babilonia, donde están ustedes cautivos, se cumplan los 70 años, es decir, ustedes van a pasar 70 años cautivos. Imagínense, ¿qué esperanza significa eso? Los judíos tenían expectativas de volver luego, y el Señor le dice, van a estar 70 años cautivos. Pero el Señor les dice, porque por voluntad de Dios tienen que estar 70 años allí, porque Dios allí va a tratar con ellos. Dios los va a sanar de ese pecado de la idolatría, precisamente en la tierra de la idolatría. En Babilonia Dios va a sanar ese corazón idólatra y va a tratar con ellos. Uno de los salmos dice que los judíos lamentaban cuando estaban allí, decía, cuando nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia, ¿cierto? Añorábamos Jerusalén, anhelábamos Jerusalén, pero están lejos. Pero el Señor les dice, cuando se cumplan los 70 años de cautiverio, yo, dice el Señor, los voy a visitar. Gloria a Dios. Es decir, yo voy a hacer algo especial con ustedes y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra. Notemos que la palabra de Dios es buena. Pero si la palabra que decían los profetas no era buena, no les prometían buenas cosas, no les prometían satisfacción, no les prometían cosas buenas. Pero la palabra de Dios, cuando dice que es buena, es porque tiene un propósito. Y hoy día podemos escuchar muchas palabras. Hoy día usted puede escuchar muchas palabras de que te va a ir bien, de que Dios te va a prosperar, de que todo te va a salir bien. Pero por favor, escucha la buena palabra de Dios. Esa es la palabra firme para tu vida. Yo voy a despertar mi buena palabra, dice el Señor, y los voy a hacer volver a este lugar. Gloria al Señor. Por eso el Señor le dijo, edifiquen casas, establezcanse, porque no va a ser corto la estadía en Babilonia. No va a ser corta. Hagan su vida normal, cásense, tengan hijos, tengan nietos, porque van a pasar 70 años. Entonces, las falsas expectativas se esfumaron. Y podrían haber muchos judíos pensado, 70 años. Pensábamos volver luego del cautiverio. Pero el Señor dice, no, estarán 70 años. Un periodo largo, quizás de muchos años. Pero allí el Señor iba a tratar con ellos. Y solamente les voy a mencionar dos consecuencias o bendiciones que nacieron de haber estado los judíos 70 años en Babilonia cautivos. Dios tratando con su pecado. Primero, sanaron para siempre de la idolatría. Nunca más los judíos volvieron a ser idólatras hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nunca más abrazaron la idolatría. Y segundo, estoy hablando solamente de dos bendiciones, nacieron las sinagogas. Como ya no tenían templo, tuvieron que levantar estas sinagogas o pequeños templos o pequeñas capillas, por así decirlo, donde comenzaron a ellos ahí a congregarse y escuchar palabra de Dios, orar, cosa que hasta el día de hoy existen. Hasta el día de hoy existen las sinagogas judías en todo el mundo, porque no tienen ya un templo. Entonces, dos consecuencias positivas de un cautiverio que para muchos significaría un castigo muy duro de Dios. Pero el Señor, lo maravilloso de Él es que cuando Él trata con nosotros, nos parece doloroso, nos parece triste y nos parece dura la mano del Señor, pero Dios siempre va a tener bendición para usted y para mí cuando somos disciplinados por Él, porque Él nos ama. Él nos ama cuando nos disciplina. Por eso la palabra de Dios dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. O cuando eres reprendido por Él. Que Dios les bendiga.
No la rechace cuando el Señor le disciplina o cuando le reprende por la palabra. No lo rechace, al contrario, diga gracias Señor porque me estás reprendiendo y me estás corrigiendo porque soy tu hijo y tú me amas. Entonces el Señor dice, yo voy a despertar mi buena palabra y Dios tiene planes maravillosos porque les va a decir el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Dios tiene planes maravillosos y un objetivo y una esperanza para su pueblo cuando no la hay y todo se ve oscuro en lo espiritual y en lo demás. El Señor en su misericordia les dice, yo tengo pensamientos buenos con ustedes. No voy a hablar de eso porque eso es otro tema, pero la versión dice, yo tengo buenos planes con ustedes. Y la verdad es que el Señor tiene buenos planes para tu vida. Tiene buenos pensamientos. Yo no pretendo decirle, este va a ser el año de tu bendición, este va a ser el año de tu victoria en ese problema que tienes, en esa necesidad que tienes. No pretendo decir y no está en mí decir, este va a ser el año, qué sé yo, de la multiplicación o el año, ¿cierto?, de una gran cosecha. No, porque el Señor no me ha mandado a decirte eso. Lo único que te puedo decir, en el nombre del Señor, amado hermano y hermana, que Dios tiene buenos planes con nosotros para darnos un fin y una esperanza. Porque ellos no tenían esperanza. ¿Qué esperanza tenían estar en una tierra ajena? Lejos de todo. Pero el Señor le dice, yo les voy a darles el fin que ustedes esperan. Les voy a dar un fin, les voy a dar un objetivo especial y una esperanza. Gloria al Señor. Cantábamos, ¿cierto? Mi esperanza está en Jesús. ¡Qué lindo! Y la palabra de Dios dice que tenemos una esperanza bendita. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Tenemos esperanza en Cristo. Esperamos en Él. Y tú puedes esperar este año en Él. Tus necesidades, tus situaciones, entrégaselas a Cristo. Espera en Él, porque Él es tu esperanza. Gloria a Dios. Repito, no quiero darte falsas expectativas. Ni hincharte el corazón. El pastor dijo que este año era el año de mi respuesta. Y por lo que he orado tanto, Dios me va a responder. Solo Dios sabe si tiene la respuesta este año para tu vida. Pero repito, Dios tiene buenos planes para contigo y conmigo este año 2024.